Hola, nosotros somos el equipo número 3 y vamos a hablar sobre las orientaciones para la prevención, detención y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica. Primera parte, nos habla sobre el ámbito de protección y detección, donde se refiere a los procedimientos para detener y disminuir las conductas violentas. También menciona el ámbito de actuación, donde habla sobre el mecanismo que se debe aplicar en el espacio educativo bajo la norma educativa vigente. ¿Le puedes cambiar? En la segunda parte menciona el abuso sexual infantil, el maltrato escolar y el acoso escolar y sus diferentes tipos, que es el acoso verbal, el social y el físico. También los factores de riesgo y sus diferentes categorías, que va desde lo personal, lo familiar, en grupo de iguales, en lo escolar y en la misma comunidad, que son donde se presentan más comúnmente los factores de riesgo. La prevención, detección y actuación en casos de abusos de sexual infantil, pues nos dice que tenemos que realizar acciones específicas para la prevención de la integridad de los niños, en el cual tenemos que, pues más que nada, establecer las condiciones institucionales para después de ello tener más que nada como lo que es una responsabilidad educativa en el cual los padres tendrán que conocer las acciones de sus hijos ante algún tipo de abuso y llevarlo a las autoridades adecuadas. La responsabilidad de un docente será más que nada el conocer los documentos normativos y pues dar una educación en una formación rica en derechos, con valores y una educación integral. La responsabilidad del personal administrativo será el conocer los documentos de organización escolar, aplicar las acciones y reportar cualquier situación de riesgo de abuso en los alumnos. La responsabilidad de un director más que nada es el establecer estrategias de prevención del abuso, actualizar a los docentes en materia de los derechos humanos y verificar que se estén aplicando todas las acciones mediante los documentos normativos. Para la responsabilidad de un supervisor más que nada es el verificar documentos normativos que se cumplan mediante evidencias, desarrollar trabajos enfocados en fortalecer los aprendizajes de los alumnos y orientar y actuar ante todas las situaciones de riesgo. Para la detección del abuso sexual infantil se propone valorar y dar seguimiento a las señales detectadas. También redactar un acta de hechos que lleve todos los datos del alumno, así como de la escuela en la que está inscrito. Se propone evitar interrogar y solo escuchar al alumno, ya que así se le brinda confianza. Asimismo, se le asigna una clave de identificación a su caso y la intención es recabar todos los datos, así como tener en una fecha exacta el caso como sucedió, proponer al alumno narrar conductas de lo que ha hecho, considerar los indicadores de riesgo específico. En las pautas para la educación, para la actuación, se proponen 2 temas, que es flagrancia, es el poder de una autoridad para poder detener a una persona por cometer algún delito. También tenemos los que son físicos o de conducta, y se propone informar a la escuela, atender a los niños, es decir, escucharlos, también informar y vincular a las familias y elaborar un acta de hechos que ya se mencionó. Asimismo, se informará a las instancias de justicia para que estén al pendiente del caso. Lo importante es que el docente ni el personal de la escuela tiene ningún derecho ni la facilidad de revisar a ninguno de los alumnos. Y se dice que la dirección debe de establecer comunicación, canalización y comunicación con las autoridades de protección de niños, niñas y adolescentes. Por otra parte, nos proponen recomendaciones generales para atender las situaciones de abuso sexual infantil. Y se dice que es recomendable recibir información del caso, así como escuchar, manifestar confianza, informarle al niño que su caso será destinado a personal especializado. Y se dice que se debe evitar insistir y cuestionar a los alumnos para que sientan confianza y nos compartan su caso. También se debe evitar manifestar enojo, acusar o relacionar la vida pública de los padres con el alumno y el caso que le ha sucedido. Se dice que es necesario establecer condiciones con las escuelas para salvaguardar la integridad de los niños, niñas y adolescentes, y se recomienda establecer relaciones con las instancias especiales para tener evidencias documentales de las situaciones que se están llevando a cabo.
Habilidades de las madres, padres de familia y los tutores es que deben de conocer la información de la autoridad educativa y administrativa, deben de estar observando y estar alerta ante cualquier cambio de conducta en el alumno fuera del aula. Y si es así, deben acudir a la escuela para reportar el caso. La siguiente, por favor. En las responsabilidades de los docentes es que deben de conocer y aplicar todos los documentos normativos y de organización escolar, conocer la Ley General de Derechos de Niños, Niñas, Niños y Adolescentes. También deben de observar y estar alerta a cualquier cambio de conducta de los alumnos dentro y fuera del aula, y si es así, reportar a su autoridad inmediatamente. La siguiente, por favor. En las responsabilidades del personal administrativo y no administrativo, se dice que deben conocer y aplicar todos los documentos normativos de organización escolar, igual conocer la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y deberían de reportar a su autoridad inmediatamente. Y en las responsabilidades de los directores y subdirectores y administrativos, dice que deben de dar a conocer a toda la comunidad educativa todos los documentos normativos y organización escolar, verificar que durante las jornadas escolares se apliquen, conocer la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y generar las condiciones para que ellos mismos y los docentes estén en constante innovación en la materia de derechos humanos. Y en las responsabilidades de los supervisores, dice que deben de promover acciones pedagógicas y psicológicas para promover la convivencia escolar. También deben de conocer la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y deberán de actuar inmediatamente en cuanto identifiquen una situación de riesgo que ponga en riesgo la salud y de toda la comunidad escolar. Prevención, detección y actuación en casos de maltrato de la escuela. Prevención del maltrato infantil. Se prevé que cada entidad federativa revise acciones específicas para la prevención de casos de maltrato en la escuela, considerando las responsabilidades fundamentales que se enlistan en este apartado. Responsabilidades mínimas de la comunidad educativa. Los responsables de esto son los padres, madres y tutores, los docentes, directores y subdirectores, administrativo y supervisión personal administrativa, personal que no son docentes que forman parte del plantel. Las principales personas que deben de saber del maltrato infantil en niños, niñas y adolescentes es el director, el principal que debe de saber. Para esto se deberían de tomar evidencias documentales como lo que son fotos, bitácoras, entre otras cosas, para así poder tener algo con que comprobarlo, el maltrato que se prevé en estos casos. En la detección de acoso escolar nos menciona 3 subtemas. El primero es la guía de observación de apoyo para identificar indicadores de riesgo en caso de acoso. Esta guía nos sugiere probables casos de acoso escolar y contribuyen a los elementos para informar a la autoridad directiva del plantel y con esto iniciar la atención del caso. En el momento de que nos menciona algún caso de acoso escolar, tenemos que tomar en cuenta que lo primero que tenemos que hacer es informar al director y que todo quede redactado en un acta de hechos, que esta se elaborará también por parte de los directivos. También nos menciona algunos puntos de probables casos de acoso escolar, y es que el niño presente temor a ir al baño. También puede tener crisis de llanto sin explicación, ya sea dentro o fuera del aula escolar, por lo cual los docentes tenemos que estar al pendiente de nuestros alumnos. También nos menciona situaciones en la integración del grupo,
Aquí los alumnos pueden presentar problemas para integrarse con sus compañeros, ya sea por temor de que se surja algún caso de acoso. También puede presentar rasgos físicos que nos ayudan a identificar el maltrato escolar, como raspones, moretones, rasguños. Esto lo tenemos que tomar en cuenta porque es muy probable en la mayoría de los casos. También puede presentar incontinencia urinaria fecal y también provoca el aislamiento, comportamientos negativos de los alumnos. También tenemos que considerar que algún factor de riesgo de los que se mencionan aquí no garantiza que los niños estén sujetos a algún maltrato escolar. Sin embargo, nos recomienda valorar y dar seguimiento a los indicadores que nos señalan. El segundo apartado, que es acciones para la actuación en el caso de maltrato, bien nos menciona algunos puntos, pero aquí debemos tomar en cuenta que mientras los estudiantes se encuentran en horarios y actividades escolares, a cargo del responsable del plantel, se considera que están bajo la protección y cuidado de las autoridades educativas, por lo cual cuando el centro escolar identifica situaciones de maltrato, nos vemos obligados a intervenir con el fin de garantizar la seguridad de las niñas y adolescentes e implementar medidas para garantizar que los niños no vuelvan a experimentar este tipo de eventos. Y aquí los puntos que nos menciona es que como acciones que debemos tomar en cuenta es notificar primeramente al director, como ya se mencionó, este es uno de los puntos más importantes. También debemos implementar medidas para garantizar la integridad psicoemocional de los alumnos, comunicar por escrito a las autoridades de inmediato, ya sea las autoridades superiores, también pues elaborar el acta, informar a la madre o padre de familia o tutor del alumno respecto al caso detectado, siempre con la finalidad de no afectar a nuestros alumnos, y también garantizar inmediatamente a la instancia responsable. Para concluir con la exposición, haré una relación con la práctica en la Escuela Mina Madera Lauterio, donde pude observar, al ver al titular, desarrollar un clima de clase con valores e integridad, es decir, que no trata de hacer sentir al niño en algún tipo de abuso o inseguro. En caso de observar alguna situación alarmante, tiende a informarlo a los directivos y ellos lo hacen saber a sus padres y la autoridad para poder buscar una solución. Y eso encontramos en las diferentes instituciones en las que hemos practicado, porque los docentes y directivos tienen ciertas medidas para el cuidado y protección de los derechos de los niños, como lo podemos observar en la siguiente diapositiva, que habla del marco jurídico, en donde se encuentra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde estos artículos están en relación con los derechos de los niños y con el cuidado de ellos. El artículo 1 y el artículo 3, la Convención sobre los Derechos de los Niños, la Ley General de Educación y la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Muchas gracias por su atención.